Éxodo, capítulo 10. El relato sagrado nos conduce a uno de los momentos más tensos en la confrontación entre Moisés, portavoz del Dios de Israel, y el faraón de Egipto, símbolo de la obstinación humana. La tierra ya ha sufrido plagas sucesivas, cada una demostrando el poder divino y el juicio contra la terquedad del faraón. Y, sin embargo, la historia se intensifica en este punto, porque las plagas que se narran en este capítulo traerán no solo destrucción sobre cultivos y paisajes, sino también oscuridad, la sombra misma de la angustia que se cierne sobre Egipto. La advertencia de Dios. El Señor habló a Moisés con voz firme y con una instrucción clara: debía presentarse nuevamente ante el faraón. El mensaje no era nuevo, pero adquiría una fuerza cada vez mayor con cada repetición: ve a presentarte al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrar en medio de ellos mis señales, y para que cuentes a tu hijo y al hijo de tu hijo lo que hice en Egipto, y las señales que obré entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. El endurecimiento del corazón del faraón, lejos de ser un accidente o una mera obstinación política, se convierte en parte del designio divino. Dios quiere que su poder sea conocido, que las generaciones venideras lo recuerden, que los padres transmitan a los hijos cómo el Señor reinó sobre Egipto y humilló a su soberano. Las plagas no son solo castigos, son signos, enseñanzas y memoriales que permanecerán vivos en la memoria colectiva de Israel. El encuentro con el faraón. Moisés y Aarón entraron nuevamente en la sala del trono, donde el faraón, aunque golpeado por los juicios anteriores, persistía en su soberbia. Con voz valiente y clara, Moisés anunció el mensaje. Así dijo el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si rehusas dejarlos ir, he aquí que mañana traeré langostas sobre tu territorio. Cubrirán la faz de la tierra de modo que no se podrá ver la tierra, devorarán lo poco que haya quedado tras el granizo, consumirán todo árbol que produce fruto en tus campos. Y llenarán tus casas y las casas de tus siervos, y de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde el día que fueron sobre esta tierra hasta hoy. Luego de estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió. El silencio que se produjo después probablemente era más elocuente que las mismas palabras. El faraón sabía que lo que Moisés anunciaba no era una amenaza vana, ya había visto al Nilo convertido en sangre, a las ranas infestando palacios, al granizo destruyendo cosechas. ¿Qué pasaría si llegaba una plaga que arrasara todo resto de alimento? Los siervos del faraón hablan. Los consejeros del faraón, testigos del sufrimiento de Egipto, finalmente se atrevieron a hablar con franqueza. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esta gente, para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no ves aún que Egipto está destruido? Las palabras de los siervos no provenían de fe, sino de desesperación. Pero reflejaban la gravedad del momento. La nación, sostenida en gran medida por la fertilidad de sus campos, estaba siendo devastada. La obstinación del faraón no solo comprometía su honor, sino la vida misma de su pueblo. La resistencia a Dios podía arrastrar a toda la nación al colapso. La negociación con Moisés. El faraón cedió, o al menos simuló ceder, mandó traer nuevamente a Moisés y a Aarón y les dijo: Id, servid al Señor vuestro Dios. Mas decime, ¿quiénes son los que han de ir? La pregunta encerraba una trampa. El faraón quería controlar la salida, imponer condiciones, demostrar que aún retenía poder frente a aquel Dios desconocido. Moisés respondió sin titubear: iremos con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas iremos, porque tenemos fiesta solemne para el Señor. La fe no admite concesiones a medias. El pueblo no podía partir sin sus familias, porque el culto a Dios no se limita a un grupo, sino que compromete a toda la comunidad. Tampoco podían ir sin sus rebaños, pues eran parte de las ofrendas y sacrificios que debían presentar. El faraón, encolerizado, replicó: Sea el Señor con vosotros, ¿cómo voy a dejaros ir con vuestros niños? No, id de vosotros los varones, y servid al Señor, pues eso pedisteis. Y mandó expulsarlos de su presencia. La terquedad se hizo finalmente visible, quería dividir, debilitar, imponer sus condiciones, pero no someterse al mandato del Dios verdadero. La plaga de las langostas. El Señor entonces instruyó a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la plaga de langostas,
para que suban sobre el país y devoren todo lo que dejó el granizo. Moisés levantó su vara sobre Egipto, y un viento del este sopló toda aquella jornada y toda la noche. Con el amanecer, el viento había traído sobre Egipto multitudes innumerables de langostas. Se extendieron por el país entero, hasta el extremo sur y el extremo norte, cubriendo la superficie de la tierra de tal manera que parecía no haber horizonte. Nunca Egipto había visto algo semejante. Las langostas se abalanzaron sobre lo que quedaba, hierbas, frutos, árboles, lo poco que aún resistía después del granizo. Los campos quedaron desiertos, sin una hoja verde, sin un racimo, sin la menor esperanza de cosecha. El clamor del faraón. Otra vez, en medio de la angustia, el faraón apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Con una voz quebrada confesó: «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Os ruego ahora que perdonéis mi pecado solo esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios para que aparte de mí esta plaga mortal». La confesión parecía sincera, pero estaba manchada de conveniencia. No hablaba de un arrepentimiento profundo, sino de un grito desesperado para librarse del sufrimiento. Moisés, sin embargo, intercedió nuevamente por Egipto, y el Señor hizo cambiar el viento a un fuerte viento del oeste, que levantó las langostas y las arrojó al Mar Rojo, sin que quedara una sola en todo Egipto. Pero, como en plagas anteriores, el corazón del faraón se endureció una vez más, y no dejó ir al pueblo. La plaga de la oscuridad. El Señor ordenó entonces a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Moisés extendió su mano, y sobrevino una oscuridad espesa, densa, que cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Nadie podía ver a su hermano ni levantarse de su sitio. Era una oscuridad aplastante, que parecía encadenar e inmovilizar. El sol, venerado por los egipcios como un dios, era ahora ausente, apagado y vencido. Sin embargo, en las moradas de los hijos de Israel había luz. Entre ambas realidades se abría un contraste radical. Mientras Egipto se hundía en las tinieblas, Israel permanecía en claridad. El faraón, perturbado, llamó a Moisés y propuso: «Ide, servid al Señor. Solo queden vuestras ovejas y vacas, vuestros niños también irán con vosotros». De nuevo, el faraón intentaba reservar lo esencial para sí, retener lo que representaba riqueza y autonomía. Pero Moisés replicó con firmeza: «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos para ofrecerlos al Señor nuestro Dios. Debemos llevar nuestros ganados, ni una pezuña quedará, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá». La respuesta de Moisés revela fe absoluta: no basta una salida parcial, ni un sacrificio incompleto. Todo lo que pertenece al pueblo es para el servicio de Dios. Lleno de enojo, el faraón gritó: «Apártate de mí, cuídate de no ver más mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás». Y Moisés concluyó con palabras graves: «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». La ruptura definitiva entre el faraón y Moisés daba paso a la culminación del juicio divino. Reflexión. Este capítulo despliega una narrativa en la que la terquedad del faraón aparece no solo como orgullo personal, sino como símbolo universal de la resistencia del ser humano frente a Dios. Cada plaga no es simplemente un castigo, sino una pedagogía divina, un signo de que nada en la creación está fuera del dominio del Señor. La plaga de langostas arrasa los frutos de la tierra, recordando que la prosperidad económica, los sembrados y las riquezas desaparecen cuando el hombre se endurece contra la justicia de Dios. La plaga de tinieblas, por su parte, es aún más profunda. El orden cósmico se trastorna, el sol, centro de la devoción egipcia, es vencido por la oscuridad. Es la prueba de que los falsos dioses caen, y que el poder humano se derrumba ante el Creador verdadero. En medio de estas escenas, el texto subraya la diferencia entre Egipto e Israel, donde uno se hunde en el desconsuelo, el otro permanece iluminado. Esta distinción es esencial. Dios preserva a su pueblo incluso en medio del juicio universal. Finalmente, las tentativas del faraón de negociar, de conceder parcialmente, se convierten en símbolo de la fe a medias, de la obediencia condicionada. Moisés enseña que el servicio a Dios no admite reservas. Todo, desde los hijos hasta las posesiones, pertenece al Señor. La lección que perdura para las generaciones es clara: resistirse a Dios solo conduce a tinieblas,
pero caminar en obediencia abre el camino hacia la libertad y la luz. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.